tenemos muchos libros, ahorita ya escribimos casi 2000 libros. Encontramos a la persona que tiene los derechos de autor aquí en México y me interesa que lo tengan muchas personas, pero me interesa también que tengan los libros de Marino, porque también tenemos La Gran Batalla, tenemos algunos libros también donde participa Marino y su literatura me interesa. Lo compramos muchos aquí en la parroquia y nos vamos a quedar con todos los que sobren, con la intención de que nuestra gente los pueda leer. Son una riqueza importante que no podemos dejar de desperdiciar. ¿Okay? Vamos a guardar silencio, coman despacito mientras está la segunda charla para complementar partes de este testimonio, y al terminar esta charla un breve descanso y vamos a hacer un momento de oración con el Santísimo, una oración para que Dios ilumine nuestra conciencia, delante de Dios confrontar nuestra vida, nuestros actos, y ojalá logremos salir de esta reunión con el deseo de ser verdaderamente santos. Comenzamos. Comenzamos esta segunda reflexión con una lectura de la palabra, y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5 desde el versículo 1. Vigilancia en... Perdón. Comenzamos esta segunda reflexión con esta lectura de la palabra de la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5 desde el versículo 1. Vigilancia en la espera de la venida del Señor. En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta y no escapará. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad, para que ese día os sorprenda como ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios, revistamos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación. Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos juntos con Él. Por esto, confortados mutuamente y edificados los unos a los otros, como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Pues voy a compartir esta reflexión sobre una experiencia personal con la conciencia. Para nosotros la palabra conciencia tiene muchas dimensiones, depende de la formación que hemos recibido, depende de hasta dónde hemos profundizado en la verdad de Jesucristo, depende de cuánto conocemos el Evangelio en una forma personal. Porque ustedes saben que la experiencia que tenemos nosotros con la verdad que nos ha revelado Jesucristo comienza con una experiencia intelectual, una experiencia inteligente. O
sea, yo leo todos estos misterios, yo los escucho cuando me están enseñando sobre ellos, cuando soy joven, cuando soy niño, cuando soy adulto en la iglesia, en las eucaristías, en las estaciones litúrgicas de la iglesia, y se mantiene todo como en una información que continúa fluyendo durante mi vida, y es una información que me habla de cosas misteriosas de Dios. Pero de ahí a que toda esa información llegue a fluir en mi carne y en mi sangre, que llegue a convertirse en la verdad que yo vivo, que cuando estoy pensando en decir algo, tengo un momento en el que pienso y considero lo que voy a decir, y entra mi conciencia y dice, no, esto no lo debo decir. Entonces, cuando yo entro en esta realidad de la contemplación, la contrición, la prudencia y todas estas virtudes, entonces me doy cuenta que todo lo que he aprendido de Jesús, todo lo que se me ha dicho, todo lo que se me ha enseñado, tiene vida en mí, porque se está manifestando. Pero ustedes saben que la mayoría de la gente en la iglesia no tiene esa vida del Evangelio en su carne y en su sangre. No tiene conciencia. Por eso les cuento desde una experiencia personal, porque esto lo estoy hablando desde algo que yo viví. Y es que escucharon en la historia que les conté hace un rato que yo viví lo que podríamos llamar una iluminación de la conciencia, que fue haber visto mi vida desde mi infancia hasta los 47 años que tenía esa noche, y haber visto mi vida pero desde la conciencia iluminada de Dios. Por lo tanto, verla con la verdad de Dios. Por eso decía, si no hubiese estado en éxtasis, hubiese muerto de dolor. Se habla de que hay profecías que dicen que precisamente lo del aviso, ¿no? De que en un momento dado toda la humanidad entera se le iluminará la conciencia y tendrá la oportunidad de ver la plenitud de la verdad, y muchos se arrepentirán y cambiarán, y increíblemente muchos no se arrepentirán y no cambiarán. Es difícil entender eso, pero yo puedo dar testimonio de que el infierno está muy poblado, porque hay gente que cree que no hay gente condenada. Yo sí testifico de que sí hay gente condenada, y también testifico que en el momento de la muerte mucha gente, teniendo la oportunidad de aceptar a Dios y pedir perdón, lo rechazan y se van a las tinieblas, porque el Señor no condena a nadie, las almas se condenan solas, rechazan el amor de Dios. Dios no condenó a Lucifer. Lucifer se rebeló contra Dios, y los mismos ángeles se encargaron de arrojarlos del cielo. Y por eso entendemos que el amor de Dios no se impone. Nosotros somos libres de aceptarlo o rechazarlo. Entonces, la experiencia que tenemos cada uno de nosotros es una experiencia primero meramente intelectual, que es el conocer estas verdades, el escucharlas, el llegar Semana Santa tras Semana Santa, Adviento tras Adviento, a escuchar lo mismo. Y a veces hasta nos emociona un poco. Hay gente que de pronto la ve uno llorando un Viernes Santo en la crucifixión. Hay gente que la ve uno cantando y alabando el nacimiento del Señor o en la resurrección. Y claro, algunas de esas expresiones son sinceras y reales, pero muchas son simplemente religiosas, son emocionales. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este momento, con esta reflexión, es entrar en la dimensión de la verdad, pero una verdad que camina con nosotros, que habita en nuestras
sangre, en nuestra carne, en nuestros pensamientos y sentimientos, en nuestras pasiones, en nuestras intenciones, en nuestros deseos, una verdad que es parte nuestra, que está integrada a nosotros, y no una verdad que es solo intelectual, que es solo información y que es solo religión. Yo sé que ustedes saben a qué me estoy refiriendo yo. Es muy fácil ser una persona muy religiosa. Tenemos teólogos. En la iglesia tenemos muchos teólogos brillantes, con muchas credenciales, muy acreditados. Pero ¿saben qué? Muchos de esos teólogos no caminan lo que saben, no sienten lo que saben, no viven lo que saben. Es más, muchos ni creen en lo que saben. O sea, la experiencia intelectual de Dios no es fe, no es conciencia, es conocimiento, es inteligencia humana. Entonces, y esto no es un pecado, sino que es una imperfección. Nosotros somos llamados a entrar en la realidad de Dios con huesos, carne y sangre, con todo, con todo. Y es precisamente lo que tenemos que hacer antes de la muerte, para que no nos sorprenda la muerte sin haber entrado en la vida. Porque entrar en la conciencia es entrar en la vida. Y mucha gente, a pesar de ser muy religiosa, como lo eran los fariseos de los tiempos de Jesús, los escribas y saduceos, todas esas tribus, era gente que conocía todo, pero no tenía amor. Y el Señor era muy fuerte con ellos porque los amaba y los exhortaba con toda la fuerza. A ver si despertaba. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy también, de que, muy bien, hemos sido bautizados, hemos recibido este don maravilloso de ser católicos y haber sido escogidos. Es más, hemos sido predestinados para ser lo que somos hoy. Pero tenemos que caminar un camino de salvación cada uno de nosotros. Por eso dice el Santo: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Nosotros, cada uno, tenemos que caminar hacia nuestra salvación. El Señor nos ha dado todo, pero tenemos que hacer el trabajo. Por eso San Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. Eso quiere decir también que el que no trabaje en el conocimiento de estas verdades no va a comer el pan de vida, no va a comer vida eterna, no va a tener vida eterna. Y entonces uno se puede preguntar hoy: ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy yo con relación a esto que estamos hablando? Verdaderamente toda esta religión se ha subido, se ha adentrado en mi ser, y yo respiro, yo vivo, yo siento la vida de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la verdad de Jesucristo. Esa es la forma en que yo me acuesto y me levanto. Esa es la forma en que yo consumo mis alimentos y voy a mi trabajo. Esa es la forma en que yo enfrento la escasez, la prosperidad. Esa es la forma en que yo enfrento la enfermedad y el sufrimiento. Esa es la forma en que yo amo al prójimo o que yo amo mi vida. Es esa. Vivo la verdad de Jesucristo en mí, o todo es una experiencia intelectual en la cual yo tengo una madre, tengo un hermano, tengo un esposo, tengo una esposa, tengo amigos, y todo lo tengo en mi mente nada más. O sea, yo sé que ellos son amigos, y sé que es mi madre, y sé que son mis hermanos, y sé que estoy vivo acá, pero todo lo tengo en mi cabeza. Eso lo sé, pero lo vivo. Vivo la realidad de que tengo madre, que tengo esposa y esposo, que tengo amigos, que estoy aquí en este lugar y que estoy hablando de Dios. ¿Vivo eso o lo sé simplemente? Porque son dos estados muy diferentes. Miren que un estado es la muerte, porque es el estado natural del hombre en su mortalidad, que es conocer las cosas, pero sentirlas, vivirlas, ser parte de ellas, es otra cosa. Miren ustedes,
el ejemplo del Evangelio del hombre que está herido tirado en la calle y todos los que pasan por el lado de él, y quién es el que lo recoge y lo lleva y cuida de él y todo esto, y el ejemplo que da Dios. Pues el ejemplo es que el único que sentía eso que el otro sentía que estaba tirado en el suelo fue ese que lo levantó y se lo llevó. Fue el único. Los otros solamente sabían las cosas, sabían la verdad, sabían todo, pero eso no los hacía personas de Dios. Caminaron por el lado de ese hombre, pero no tenían amor, pero tenían, pasó un rabino. Entre el ejemplo que puso, pasó un rabino. Y ese rabino conocía la ley, los doctores, los profetas, todo lo conocían, pero solo lo conocían. Y así nos pasa con un sacerdote que no tiene amor y que solo conoce la ley, conoce la teología, pero no atiende a sus ovejas porque no las ama, porque no le duele, porque no siente nada. Y así le pasa a una madre que no tiene amor y que tiene hijos. A esos hijos no los ama, pero sabe que los tiene. Y los maneja todos desde la mente, no desde el corazón. Y eso ocurre mucho. Mucha gente dice, mi mamá no me quiere. Pero claro, no todas las veces es verdad, pero muchas veces es cierto. Hay veces que nosotros somos solo cerebro, solo inteligencia. Y también vamos a misa, rezamos el rosario, nos confesamos, comulgamos, pero lo hacemos solo con conocimiento, no con corazón. Y así podemos vivir una vida entera. Entonces, la iluminación de la conciencia, la experiencia personal con nuestra conciencia, es un don que le debemos pedir a Dios. Yo se los digo de todo corazón, porque yo lo viví, solo porque el Señor me rescató y me dio la gracia de vivir eso en un éxtasis. Pero usted no necesita estar en un éxtasis para concientizarse. Usted necesita tener esa necesidad interior de concientizarse, ¿sí? de decirle a Dios, Señor, yo quiero sentir la verdad, yo quiero vivirla. Yo no quiero simplemente saber, yo no quiero simplemente vivir esta religión. Yo no quiero solamente escuchar estos evangelios y estas enseñanzas y estos sermones y estas prédicas y estos retiros y talleres tan increíbles, tan profundos, pero que no cambian mi corazón porque no me concientizan, porque yo sigo pisando el mismo barro y caminando igual por este mundo. Nada ha cambiado en mí. Y si pongo la lista de todos los retiros en que he estado, todas las enseñanzas que he recibido, todos los libros sagrados que me he leído, ya era para que fuera santo, ya era para que viviera santificado. Pero ¿qué pasa conmigo que todavía estoy duro, que no siento, que todavía no vivo lo que sé, sino que sé lo que sé para saberlo, pero no sé lo que sé para sentirlo y vivirlo? Muy diferente eso. Así de que la experiencia personal con nuestra conciencia es algo que debemos implorarle a Dios que nos ayude a recibir, porque el Señor quiere que nosotros nos despertemos. El Señor quiere que nosotros nos miremos y nos demos cuenta quién es Él. Los ojos puestos en ese Jesús vivo que es una persona real. La mayoría de la gente está convencida que Dios es invisible y cómodamente lo asigna a la invisibilidad, porque es conveniente no tenerlo por ahí muy visible. Mejor que es invisible, que es justo que fuera visible. Es conveniente. ¿Pero por qué? Porque tener a Dios invisible es tener la verdad escondida. Ustedes saben que cuando la autoridad no está, se desordenan todos los súbditos, ¿no? Y se alegran cuando no está la autoridad. Y por eso la presencia de Dios es mejor que sea invisible. Pero Dios no es invisible. Dios es perfectamente visible. Solo que como somos imperfectos no lo vemos. Pero entre más nos acerquemos a la verdad,
entre más se despierta la verdad de nosotros, entre más caminamos con la conciencia real, donde nos duele el dolor ajeno, donde nos duele el pecado, donde nos duele la vida, en ese momento ya sentimos la vida, la sentimos. Y ahí está Dios. Ahí se va haciendo clara la presencia de Dios en nuestra vida. Y empezamos a recibir uno de los dones más importantes de todos, la gratitud. La gratitud es como la flor preciosa en el jardín de Dios. Ustedes todos han tenido una experiencia de una persona grata. No hay nada más hermoso que eso, que una persona que sea agradecida, que sea grata, sinceramente grata. Y ustedes también han tenido la experiencia horrible, oscura, de una persona ingrata. No hay cosa más fea que esa, un ingrato. ¿No les parece muy feo? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sido esa feura? Hemos sido ingratos con nuestros padres, con nuestra familia, con la gente, con Dios sobre todo, ingratos. Pero qué hermosa que es la gratitud. Y para entrar en la conciencia iluminada se necesita la gratitud, porque para que yo tenga una conciencia despierta, yo necesito saber que la vida es un don y que Dios me la concedió. Y entonces, cada vez que abro los ojos al despertar, me voy a acordar que es un don mi vida. ¿Y qué voy a hacer? Glorifico a Dios y le doy gracias. Y eso me eleva a otro nivel, a un nivel muy diferente que el que despierta y salta de la cama a hacer lo suyo. Y cree que está en lo suyo, y cree que todo es suyo, y que todo le pertenece, y por eso me quiere agradecer. Yo me desperté, además yo sabía que me iba a despertar. Ese está muerto, porque ese no está, ese está en el amor propio. Y de ahí es donde tenemos que salir, de esa seguridad mortal, de ese engaño, de ese egoísmo y vanidad, de esa pretensión y autosuficiencia. De ahí tenemos que salir, porque esa es la muerte. La vida es esa gratitud, que yo sepa que esto no es mío, que esto es un don, que esto me lo dieron y que yo tengo que agradecerlo todo el tiempo y glorificar a Dios todo el tiempo por eso. Y que si alguien me sonríe, yo debo sentir la gratitud por eso. Y no creer que es que me lo merezco. Cuando alguien me ayuda, cuando alguien me apoya, cuando recibo cosas buenas de la vida, yo tengo que ser grato con Dios, con la humanidad, con la vida, porque ahí viene la conciencia. Esa es la conciencia iluminada. Esa es una experiencia personal con su conciencia. Cuando usted comienza a darse cuenta que esta vida es un don y que todo es un don. Es un don que podamos estar sentados acá y no nos hayamos desmayado, ni dormido, ni hemos vomitado, ni nos ha pasado nada. Estamos acá y tenemos la vitalidad de sentarnos acá por todo este tiempo que hemos estado. ¿Qué creen ustedes que es esto? Un don. Y Dios nos lo dio. ¿Cuánta gente no puede estar aquí como nosotros y que quisiera estar? Está por allá paralizado en una cama del hospital, está quién sabe dónde y no puede hacer nada de lo que quisiera hacer. Y sin embargo, muchos de esos conocen la gratitud a pesar de estar así paralizados, porque así es la vida. Pero nosotros que aún tenemos lo que tenemos y que estamos acá, con más razón debemos elevarnos a la gratitud, a darle gracias a Dios para que así se despierte más nuestra conciencia. Para que así nos volvamos conscientes, para que nuestra conciencia se despierte y entienda lo grave que es el desamor. Si nosotros queremos describir el purgatorio, en pocas palabras, claro, porque no se podría nunca describir en su plenitud, así estuviéramos varios siglos aquí sentados, pero el purgatorio es un estado del alma donde se completan todos los actos de desamor
con el amor de Dios, porque todos los pasos que hemos dado en esta vida, que han sido vacíos del amor de Dios, se tienen que llenar del amor de Dios. Por eso, en vida tenemos la oportunidad de rehacer nuestros pasos, de escribir el libro de nuestra vida otra vez por medio del sacramento de la confesión, por medio del acto de contrición perfecto, por medio de las indulgencias plenarias, por medio de las obras de caridad, por medio de las obras del amor, las obras de misericordia, por medio de llevarle a Dios a la gente, que es el don más grande que hay y que más beneficio nos trae, más enmienda nos repara. Y en este caminar de reparación podemos avanzar hacia la luz y no tener que llenar en el purgatorio todos los pasos que dimos sin amor en esta vida. El purgatorio está hecho de eso, todos los pasos sin amor, y duelen. Ustedes saben que un alma que ya no está en este mundo terrenal, pero está purgando lo que hizo en este mundo terrenal, y está mirando un hecho de algo que sucedió en la cocina de su casa, y está ahí, y hay varias personas ahí, y está la acción que lo llevó a vivir sin amor, y quizás tanto desamor que hirió a nosotros, y esa alma está ahí, viviendo ese momento, y con ese dolor tan inmenso porque tiene una conciencia perfecta, iluminada, ya está en la luz de Dios. Por eso se habla de los sufrimientos de las almas en el purgatorio. ¿De qué cree que sufren? Sufren de la falta de amor de las acciones terrenales de su vida. Por eso sufren, les duele inmensamente, tanto que quedan atrapados en esos momentos y les cuesta salir de ahí y progresar hacia el próximo paso, hacia la luz. Por eso nuestras oraciones las empujan a que salgan del estado donde están atrapadas por la falta de amor. Ese es un concierto entre las almas, una comunión de los santos, es algo hermoso, pero el Señor pide que nosotros hagamos eso acá, que usted se cuide con su conciencia y no cometa actos de desamor. Usted está ahí en esa cocina con la gente que está ahí, cuídese de lo que dice, de lo que siente, de lo que hace. Haga todo con amor, cuídese, y cada que vaya a actuar sin amor, diga: Señor, misericordia, no me dejes, Señor, ayúdame, y mantenerse alerta, vigilante. Y no es para volvernos paranoicos, ni obsesos, ni escrupulosos, sino para volvernos vigilantes y buscar la perfección para eso. Porque hay gente que, miren, cuando una persona es un atleta, es un profesional en disciplinas, la gente dice: uy, qué exagerado todo eso. Pero resulta que si no hace lo que tiene que hacer, no es profesional, o no se va a ganar esa corona de los olímpicos, o no va a llegar donde tiene que llegar si no realiza santa disciplina. Imagínense la disciplina de nuestra salvación. Para nosotros alcanzar la perfección en la santidad, necesitamos entrar en una alta disciplina de verdad, que es estar alerta, pendientes, vigilantes de todas nuestras acciones. A veces yo me encuentro por ahí lleno como de unos sentimientos de rabia, y tengo aquí al frente la cara de alguien que quiero como partir la cabeza porque estoy disgustado por alguna razón y estoy todo metido en eso, y de pronto digo: ¿cómo? Señor, sácame de esto. Yo no puedo odiar, yo no puedo desearle mal a esta persona, yo no puedo ser así, ayúdame, sácame. Y me saca, y claro, me recupero. Pero qué importante que es cada vez más hacerlo mejor, que cada vez dure menos ese sentimiento, esa pasión, ese odio, esa venganza, eso que uno siente que está mal, ideas malas, deseos malos contra el prójimo, pesimismo, oscuridad, angustias, miedos que no deben estar en nuestra vida. Y todo eso hay que exorcizarlo, sacarlo,
con la autoridad espiritual que Dios nos ha dado, porque tenemos autoridad espiritual. Pero la autoridad espiritual solo viene de la fidelidad a Dios. Solo viene de eso. Miren ustedes en una familia los hijos y los padres. ¿Quién tiene autoridad para llegar con el padre y decirle: Padre, ¿me permite las llaves del coche que tengo que hacer algo? ¿Lo tiene quién? ¿El hijo obediente, el hijo desordenado, el hijo mediocre? ¿Cuál de todos tiene la autoridad para llevarse las llaves? El hijo obediente. Estamos hablando de un padre bueno, que hay padres disfuncionales que se le dan las llaves a la mano, pero porque son como él. Pero cuando estamos hablando de gente coherente, obediente, ordenada, la autoridad del hogar la tiene ese hijo obediente. A ese el padre le da todo, porque sabe que todo lo hace en orden y en obediencia. Y lo mismo sucede en el mundo espiritual con nosotros. Nosotros tenemos autoridad sobre nuestra vida y podemos derrotar todo mal pensamiento, todo mal sentimiento, toda mala idea, toda mala pasión. Todo lo podemos derrotar. Inmediatamente llega y usted dice: un momento, no lo acepto, esto no es bueno, yo no lo quiero en mi vida, fuera. Así lo he tenido toda su vida. Últimamente yo he estado trabajando en cosas que las tenía desde niño, pero no me había fijado mucho en ellas. Pero el Señor, entre más tiempo vivimos y más trabajamos en nosotros mismos, más nos va revelando territorios que tenemos que limpiar, porque así es la economía del alma, así es la justicia de Dios, así es la misericordia de Dios, que entre más damos, más recibimos. Y esto tenemos que lograrlo usted y yo, porque no tenemos tiempo. Sabemos que es vital el estar conscientes y despiertos de cada día, cada hora, cada instante de nuestra vida. Es más, cuando nosotros cerramos el día con una buena oración y un buen arrepentimiento y un buen agradecimiento a Dios, en el sueño estamos viviendo también, estamos reparando, porque todo se organiza. Ustedes saben que nosotros debemos acostarnos a dormir para que se repare nuestro organismo, para que se recupere nuestra sangre, todo nuestro ser. Pero también se recupera nuestra alma, también se recupera nuestra mente, también se organiza todo nuestro ser. Entonces, si cerramos el día organizados espiritualmente, seguimos organizando las cosas espiritualmente mientras dormimos, porque ni el espíritu, ni el alma, ni la mente duermen. Duerme el organismo físico nada más, lo demás está siempre despierto. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros vivamos una experiencia personal con nuestra conciencia, y es estar despiertos y alertas al amor de Dios. Eso hace que estemos vigilantes al desamor, al mal, a la oscuridad, a todo lo que no es de Dios. Porque entre más vigilantes seamos, más discernimiento de espíritus. El apóstol San Juan dice: asegúrate que sabes qué espíritu habla a través de esa persona. Porque solo hay dos espíritus: el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. No hay nada más. Entonces, a través de una persona o habla el Espíritu Santo o habla el espíritu del demonio. Solo hay dos posibilidades. Cuando usted escucha a una persona vulgar hablar, tenga la seguridad que es el representante de Dios el que está hablando ahí. Tenga la seguridad que eso no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está hablando a través de esa persona? Pues el mismo demonio. Así sea su hijo, su hermano, su papá, su mamá. El que es vulgar no tiene la voz del Espíritu Santo. Eso hay que corregirlo. Las palabras soeces y vulgares no pueden salir de nuestra boca. Mucha gente dice: es que así somos en mi familia, así era mi abuelo, así era mi bisabuelo, así somos en mi pueblo.
es que así somos en mi país. No, ¿cómo así? ¿Cómo así que así somos? Si precisamente eso es lo que tenemos que cambiar. Si yo nací en una familia vulgar, pues yo cambié, para darles ejemplo. Y les demuestro que no es bueno ser vulgar, que las palabras soeces, vulgares, no vienen de Dios. Tan sencillo como eso. Y no es porque seamos fanáticos ni escrupulosos, es que debemos pulirnos, crecer, convertirnos en mejores personas cada vez. Y todos esos son defectos, vicios que debemos sacar de nuestra vida. Así nos parezcan exagerados, así nos parezcan muy radicales, pero es verdad. Le aseguro que con esas vulgaridades usted no va a tener un buen encuentro con el Señor. No lo va a tener. Por eso hay que prepararnos desde ahora y tener el corazón contrito, pero un corazón agradecido. Yo digo, la gratitud no se puede salir de nuestro corazón. Hay que regarla para que florezca, para que se convierta en esa hermosa flor de Dios en nuestra vida y para que tengamos esa sonrisa de la acción de gracias, que es hermosa. Y Dios quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros sepamos cuánto nos ama. Eso quiere Dios. Por eso en el mensaje de la Divina Misericordia encontramos esa frase: Jesús, yo confío en ti. Pero esa frase, ¿quién nos la enseñó? El mismo Jesús. El mismo Jesús se le enseñó a Santa Faustina. O sea, es Dios enseñándonos cómo hablarle a Él. ¿Se puede imaginar algo más tierno que eso? Eso es absolutamente tierno, hermoso, que Dios nos enseñe a hablarle a Él, para que lo que le digamos nos beneficie a nosotros. Porque Él sabe que si yo le digo, Jesús, yo confío en ti, eso quiere decir que yo le estoy dando el señorío a Él y lo estoy reconociendo como mi Dios, como mi Señor, y eso me saca de la idolatría, me saca de los vacíos que tengo en el materialismo de este mundo, me fortalece como persona humana, me convierte en persona espiritual. Todo esto es parte de una construcción en un edificio que nos llevará hasta Dios. Pues le voy a pedir al Señor su palabra, para que en esta palabra cerremos esta reflexión, y les leo del libro de los Proverbios, en el capítulo 4 del versículo 1, dice: elección de la sabiduría. Escuchad, hijos, las enseñanzas paternas, atended para adquirir inteligencia, ya que os enseñó una buena doctrina, no abandonéis mis instrucciones. También yo fui hijo de mi padre, amado con ternura por mi madre. Él me enseñaba diciéndome: graba mis palabras en tu mente, cumple mis órdenes y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no lo olvides, ni descuides mis palabras, no lo abandones, y ella cuidará de ti. Ámala y ella te protegerá. El comienzo de la sabiduría está en adquirirla y obtener inteligencia con toda tu fortuna. Hónrala y ella te engrandecerá. Si la abrazas, te dará prestigio. Pondrá en tu cabeza una diadema preciosa. Te obsequiará con una corona espléndida. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de sentarnos en este lugar y permitir que el Espíritu Santo nos consuele, nos acaricie, nos mesa en su amor y nos diga cuánto nos ama, y al mismo tiempo radicalmente lo que tenemos que hacer, para que no nos engañemos, para que no vivamos mediocridades ni tibiezas, para que nos convirtamos en verdaderas personas de Dios, con una conciencia verdaderamente despierta. Que el Señor los bendiga a todos, a sus familias. Dios sabe lo que ustedes traen en sus corazones, es el único que sabe. Pues que Él bendiga eso que traen en sus corazones, esas necesidades, esos sufrimientos,
esas alegrías, eso que a veces es indiferencia, que ni siquiera sabemos qué es, porque a veces nuestra vida está así. Pero cualquiera que sea el estado de su vida, démosle gloria a Dios y gracias por habernos reunido hoy. Y démosle gracias, Señor, por el Padre Osvaldo, que hizo posible que esto se diera y que hace posible que muchas almas reciban tantas cosas por su celo, por sus ovejas. Amén. Amén. Vamos a tener exactamente 10 minutos, todavía son 7:20, 10-15 minutos para que pasen al baño, si gusta cantar alguna otra cosa más. Vamos a acomodar aquí, vamos a hacer una oración breve con el Santísimo. Vamos a apagar la luz, vamos a hacer una oración que nos confronta realmente con Dios. Es decir, la oración más importante es delante del Señor. Cuando hago algunos exorcismos, solamente llevo la hostia consagrada para sacársela al endemoniado, y el demonio huye, pues, si acaso con un rosario o medio rosario. El demonio no soporta la presencia de Dios. Entonces a mí sí me interesaría que hoy de alguna manera Dios se lleve lo peor de nuestra vida, que logremos confrontar para iluminar esa conciencia y saber que no somos tan buenos. Es decir, que aunque algunos pensamos que tenemos un pie en el cielo, pues no olviden que el otro pie la fuerza del infierno, porque está en un lado. No podemos garantizar que porque soy sacerdote, porque son religiosas o porque van a misa los domingos, tenemos realmente la vida central. Pues vamos a hacer una oración breve para concluir y agradecerle al Señor pues la presencia de nuestro hermano Marino, que nos ha hablado por muchos lados, y hoy tuvo la delicadeza de estar 4 días aquí en Hidalgo. Estuvo 2 días en Tepojaco, el sábado hubo un retiro como con 700 personas en Tepojaco. Fue a todas las misas, él estuvo predicando, haciendo la homilía. Hoy tuvimos la oportunidad de ir aquí en Pachuca. Es un poco más frío Pachuca, nos cuesta un poquito más de trabajo, hemos batallado. Yo con las personas que nos han vendido boletos, pues se dieron cuenta que no es tan fácil poder convencer a la gente. Fue una fiesta o un partido, pues a la puesta y vamos y denos más boletos, ¿no? ¿Por qué me diste 2 boletos al banquete si somos 8, somos 10? Ahorita dimos más boletos y no, pues nadie quiere ir, no hay 1, 2. Digo, cuesta trabajo, hay mucha resistencia para Dios en este tiempo. Yo les agradezco mucho que estén aquí, que son gente generosa con Dios, no conmigo ni con Marino. Es a Dios al que le han abierto la puerta. Y en este momento de oración, ojalá Dios nos bendiga abundantemente las necesidades que cada uno de nosotros llevamos en el corazón. 10 minutos mientras arreglamos para poder hacer nuestra oración.